Saludos cordiales, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús, el Mesías para todos los amigos y hermanos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús, el Mesías. Recordemos el texto lema reflexivo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y el verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, amados hermanos y amigos, en esta nueva oportunidad que el Señor me concede, traerles a usted un nuevo tema titulado ¿el logos de Juan 1:1 es un alguien o es algo? Y lo dejo en un signo de pregunta. Y espero que este tema o esta enseñanza les sea de mucha bendición para ustedes. Así que, hermanos, pues la razón por la cual quiero deslindar este tema aquí en mi canal de YouTube Jesús Verdad Eterna es con el fin de aclarar de que Juan 1:1 realmente no se está hablando de un algo, sino de un alguien. Y lo que voy a explicar acá, bueno, también quiero darle el agradecimiento al hermano Alfredo Pintos, porque es un tema muy importante que también él maneja y él lo ha compartido con mi persona. Y bueno, entonces también pues él, hago remembranza de él acá en este canal. Sé que algún día ustedes van a escuchar también la postura que tiene él con respecto a este tema del logos de Juan 1:1. Bien, entonces, acá voy a presentar en este análisis bíblico puntos que no se han mencionado dentro de debates, dentro de exposiciones de muchas personas, podemos decirlo así, que se llamen eruditos, ¿sí? Yo no me considero un erudito, pero por la gracia del Señor, soy lo que soy y lo que tengo, pues, y el conocimiento que tengo, se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Como dice por ahí una canción de un cantante, todo se lo debo a Él. Y a Él sea pues la gloria, la honra y la alabanza. Bien, entonces, esa es la razón por la cual quiero traer este tema a colación, ya que han habido muchos debates, muchas discrepancias con respecto a este tema. Algunos dicen que ahí Juan 1:1, cuando se menciona el logos, verbo dabar o la menra, se habla de un algo, no un alguien, sino un algo, o sea, refiriéndose a algo abstracto. Entonces, bien, eso lo vamos a estar corroborando por medio de las escrituras, a ver si realmente ese pensamiento teológico es verdad o no. Entonces, les invito para que se quede, no se vaya, y comparta esta enseñanza a otros hermanos para que también sean edificados y puedan crecer espiritualmente bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, sin más preámbulos, hermanos, pues voy a dar inicio a la lectura introductoria de este tema. Introducción al tema. Dice: en este nuevo análisis bíblico que les traigo, probaré con las mismas escrituras que el logos o verbo dabar mencionado en Juan 1:1 al verso 2 y junto a sus otros contextos no es un algo, sino que es un alguien. Ahora, tampoco el verbo logos o dabar se puede referir a un plano, propósito o pensamiento, es decir, algo abstracto. De ninguna manera este tipo de interpretación tiene cabida dentro del contexto teológico de lo que escribió Juan el apóstol. Ahora bien, dice acá, es evidente que hay quienes sostienen que el logos de Juan 1:1 no se refiere a un alguien, sino a algo, es decir, que se refiere a un plan, propósito, pensamiento, algo abstracto, suprimiendo totalmente la preexistencia del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Sin más preámbulos, daré inicio al desarrollo del tema en cuestión. Espero les sea de mucha bendición y orientación para el desarrollo y crecimiento de sus vidas espiritualmente. Bien, hermanos, entonces aquí he dividido en cláusulas el texto de Juan 1:1. No se necesita entender tanto griego para entender la realidad de lo que dice allí la escritura y de lo que bajo la óptica o el pensamiento teológico que tenía el apóstol Juan. Bien, hermanos, voy a leer este texto, ¿sí? Y luego voy a remitirme a otro texto o contexto, el cual
nos hablará claramente de que ahí, cuando Juan escribió aquí, o escribió el Evangelio de Juan, como se menciona, no es como algunos lo han enseñado durante, podemos decir, décadas y siglos, diciendo que allí Juan 1.1 se refiere es a logos, que es un plan o un pensamiento o un propósito en la mente de Dios. Realmente hay algo que muchos teólogos o eruditos, con el respeto que ellos se merecen, nunca han podido interpretar correctamente este texto. Sé que habrán muchos, yo aquí no estoy pasando por encima de algunos, no, respeto la postura de otros, pero no la comparto. Porque muchas personas, por ejemplo, de la corriente unicitaria, niegan esta verdad. Inclusive dicen ellos que hay logos, y he escuchado de otros de la corriente unicitaria que desmienten esta parte. Unos están a favor, otros están en contra. Unos dicen que allí logos se refiere a alguien, no a un algo, porque he hablado con muchas personas. Y por parte pues de la corriente trinitaria, pues obviamente ellos sí entienden de que allí se refiere a un alguien, y esto se refiere a Jesús. Entonces bien, hermanos, aquí está dividido en tres cláusulas: la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. Bueno, perdonen ahí la equivocación, ahí en la parte tercera, en la parte 3 o número 3 es C, aunque parece una B ahí. Bien, hermano, ahí dice: en el principio era el verbo. Luego dice en la segunda cláusula: y el verbo era con Dios. Luego dice: y el verbo era Dios. Notemos que la tercera cláusula refuta el mismo pensamiento de aquellos que niegan incluso su propia fe, porque eso es lo que hacen. Negar a Dios es negar la fe o negar su propia fe. O sea, muchos predican un Dios abstracto, un ser que no existe. Y prácticamente, sin darse cuenta, ellos se están yendo en pos del ateísmo, sin darse cuenta. O sea, en el afán de querer refutar con gramática griega y hebrea, niegan aún la existencia del mismo Dios que ellos creen. Y esto es tremendo, hermanos. Entonces, obviamente esto es, como se entiende, ahí hay un predicado nominal, y es un verbo copulativo que hay ahí. Entonces nosotros podemos entender esto de dos puntos: en el principio era el verbo, o el verbo era en el principio. Eso se puede tomar a la inversa, no hay ningún problema en eso. La construcción gramatical es: en el principio era el verbo, ¿sí? Ahí dice en arge, en hologos. Luego dice en la segunda cláusula: y el verbo era con Dios, pros. Aparece ahí está pros, que dice que hologos en prostonteón, ¿sí? Y luego en la tercera cláusula dice: y el verbo era Dios. Notemos eso, que significa que teos en hologos. Entonces, sin duda ninguna, en este predicado nominal está diciendo que el sujeto aquí, el verbo que aparece acá, no es algo abstracto, sino es un sujeto, es un alguien, que se pudiera entender a la inversa, al ubicar las palabras de otra forma, digamos, armarlo de otra manera gramaticalmente, sería: el verbo era en el principio. Y ahí está el verbo eimi, ¿sí? O imi, que es un verbo copulativo, que es el verbo ser o estar, o sea, de existir. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que en la tercera cláusula, si usted analiza, cuando dice y el verbo, ¿sí? Notemos lo que dice acá. Notemos lo que dice: y el verbo era Dios. Ahora bien, yo he posteado algunas versiones, hebreas, y obviamente tenemos que entender que el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en hebreo. Algunos dicen que Mateo sí se escribió en hebreo.
pero se puede entender claramente que prácticamente todo el Nuevo Testamento se escribió en el idioma o el léxico griego, ¿sí? Entonces, por esa razón tenemos que ir allá a la fuente. Entonces, aquí claramente, si alguien dice que en la primera cláusula dice que verbo era un propósito, un plano pensamiento, automáticamente se estaría contradiciendo en la tercera cláusula cuando dice que hologos, que teos en hologos, que significa y el verbo era con Dios, o Dios era el verbo. Entonces automáticamente está diciendo que ese logos, o sea, quienes interpretan que era un plano pensamiento, está diciendo que entonces Dios era un plano o era un pensamiento. Y al ser un plano o un pensamiento, no puede ser un alguien, sino un algo. Entonces automáticamente un algo no puede ser Dios. Un plan, un propósito no puede ser Dios. El plan o propósito es concebido entre la mente de alguien. Esa es la lógica de las cosas. Entonces, otros niegan, objetan que ahí, por ejemplo, teos no existe. Entonces, este predicado nominal no existe. O sea, solamente es, se usa la palabra poderoso, como algunas versiones lo han posteado. Y ahorita van a ver una versión donde se habla de esta forma. Entonces, notemos que dentro de la primera cláusula dice en el principio era el verbo, ¿sí? En argen logos dice logos, y el logos se usa tanto en la primera cláusula, luego en la segunda dice y el verbo o quejologos en prostonteón. Ahí está, por ejemplo, la segunda parte, la segunda cláusula nos habla de logos y es el mismo logos de aquí arriba, de la primera cláusula, está en el segundo y luego está en la tercera cláusula. ¿Qué viene siendo esto? No puede ser. Si se está hablando del mismo, entonces tienen que aceptar que el pensamiento plan de la primera cláusula es la de la segunda y es la de la tercera. Y automáticamente Juan está diciendo que entonces Juan estaría dándole un sustantivo atributivo de teos a un plan, propósito o pensamiento. Y un plan, un propósito o pensamiento no puede ser Dios. Porque Dios es quien dentro de él se gesta lo que es un plan, un pensamiento, un propósito. De él es que sale. No puede ser Dios, no puede ser el plan ser Dios, porque eso sería ilógico e irracional. Entonces, por otro lado, hay un problema aquí para los defensores de decir que no, que logos es un alguien, un plan, pensamiento, propósito. Primero que todo, vamos a analizar algo. Cuando Juan, escuchen bien acá porque este punto es muy importante, yo no se lo escuchaba a nadie. En este punto, cuando está hablando aquí Juan 1.1 de logos, no se está hablando enfáticamente de un plan o propósito o pensamiento, sino que está Juan trayendo a colación algo que él recibió en la revelación que el Señor le da por medio del ángel a Juan en la isla de Patmos. O sea, Juan vino a enterarse de que había un ser o un alguien el cual se le daba este adjetivo, podemos decirlo así, atributivo del nombre logos a un alguien, no a un algo. Entonces, basado en esa revelación que él recibe, entonces viene él ¿a qué? Ahora a escribir el evangelio bajo ese conocimiento de lo que él ya recibió o de la revelación que él recibió allí en la isla de Patmos. Esto no, bien saben los que van a escuchar esto, los eruditos, si van a escuchar esto, ustedes deben saber que la mayoría de los eruditos reconocen que Juan escribió tanto el evangelio y las cartas, y la revelación la recibió a finales del siglo, del siglo IX, o sea, digámoslo, perdón, de la década 9, digámoslo así, o sea, del año 90, ¿sí? Por ahí entre el año 93 al 96, casi llegando prácticamente terminando ese siglo, fue que Juan recibió, repito, la revelación en la isla de Patmos, no antes. Entonces, si ustedes quieren, discutan eso, pero eso es lo que se ha podido entender y es una lógica muy
razonal, ¿sí? O sea, que tiene sentido. ¿Mm? Entonces, aquí en este punto, analicemos algo. Aquí no se puede interpretar logos como plan, propósito, pensamiento. Aunque obviamente, por ejemplo, el Strong o Jenny Strong, este hombre, el cual pues se reconoce que es un erudito, y el Strong pues es el papá de los diccionarios, como se dice, ¿no? Él lo pone como plan, propósito, pensamiento, como algo abstracto. Sí, él lo define de esa manera. Como también, bajo ese léxico y otros léxicos griegos, define, por ejemplo, Juan capítulo 4, verso 24, donde Jesús dijo, Dios es espíritu, ¿sí? O el espíritu Dios. Entonces, significa esto, al tomarlo de esta manera, literalmente es un ejemplar que hago allí, un pequeño preámbulo, paréntesis, para que ustedes me entiendan que allí, si nosotros lo tomamos bajo esa forma de interpretar o ver las cosas, entonces tendríamos que aceptar como, según dice el diccionario, sin hacer un debido discernimiento y un justo juicio, entender que Dios es un viento, porque eso es lo que se puede entender ahí. Si espíritu se entiende como rúa o neuma, o soplo, aliento o aire. ¿Sí? Entonces, debemos entender que cuando el Señor Jesús dijo, Dios es espíritu, la razón por la cual lo dijo es por qué, refiriéndose a no a su visibilidad, sino a su invisibilidad, o sea, que no se podía ver. Por eso lo refiere de esta manera, pero eso no significa que Dios sea un viento o un aire, de ninguna manera, porque el aire, el viento, el aire es algo abstracto, no se puede ver, y no es un alguien, sino es un algo. Entonces, si tomamos bajo esa línea interpretativa todas las cosas, entonces sin el debido discernimiento vamos a caer en grandes problemas, y va a ser tremendo la situación, ¿sí? A la cual nosotros nos enfrentaríamos sin hacer un justo juicio de lo que realmente pues nos está mostrando la gramática y todo eso, ya que si lo tomamos de esa manera literal, entonces totalmente, pues le digo, hermanos, que sería un desastre. Entonces, aquí hay un punto muy importante. En este predicado nominal, que podemos entenderlo así, nos habla allí de un sujeto, el cual se habla de que existía frente, porque ahí está pros, que significa, es una preposición de dirección, que se puede entender como frente a alguien o ante alguien. Pros, por eso dice que estaba, o sea, se entiende que ese logos, ese alguien, era ante, porque ahí está la preposición en, no está la preposición con, sino en. ¿Sí? O sea, en el principio, es cierto, vamos a tomar ese punto. En el principio, Pero luego dice con, aparece la palabra con, ¿no? Y está en. Aquí quiero aclarar algo, ¿sí? Quizás me equivoqué un poquito ahorita acá, porque las preposiciones tienen una función, digámoslo así, sintáctica dentro del marco de una oración. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el principio dice, era el verbo, ¿sí? En el principio era el verbo. Y el verbo era con, ahí está la preposición con, esa es la preposición. Ahí tenemos, por ejemplo, quejólogos en pros, o sea, es una preposición de dirección. Entonces se puede entender como con no es igual a en, porque en tiene otra función. Es una preposición también, pero tiene otra función. Pero con, ahí tenemos como pros, que es una preposición de dirección y algo, digamos, locativa. Y aquí en este punto se puede entender de qué. Pros significa ante alguien, ¿sí? Ante él o frente a él o frente a alguien. Entonces, ahí tenemos ese punto. ¿Sí? Vamos a analizar algo acá muy importante en este punto. Ahí tenemos también lo que es el verbo ein o mi, ¿sí? El verbo ser o estar. Entonces tenemos aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del predicado nominal. ¿Qué es un predicado nominal? Dice, es el que contiene un verbo copulativo. Son copulativos los verbos ser, estar y parecer.
este tipo de predicados suelen expresar qué es el sujeto o bien cómo es o cómo está. Entonces aquí podemos entender dentro de este predicado nominal que se habla de que ese verbo, ¿sí? O sea, ese alguien ya existía en el principio. ¿Eh? Por eso era, el verbo era de ser o estar, o sea, de existir. Entonces, aquí viene un punto muy importante para analizar. ¿Cuál es el punto que tenemos que vamos a ir ligeramente a Apocalipsis? Ya ustedes saben, por ejemplo, conocen las preposiciones, todo eso tiene una función. Pero voy a leer aquí, en esta versión. Dice acá, presten mucha atención. La versión israelita, ¿sí? La versión dice así: en el principio existía, es prácticamente lo mismo, ¿sí? La palabra, ¿sí? O el verbo, el logos, o la dabar o la menra, y la palabra estaba con, ahí está la preposición con, pros, preposición de dirección, dice, estaba con el Todopoderoso, escuchen bien, y el que es la palabra dabar, menra o logos, verbo, dice, era poderoso. Él, ¿ve? Ahí está. Él estaba en el principio con el poderoso, dice acá. Entonces, para los que tuercen las escrituras, tengo que decir lo siguiente. Este texto, por ejemplo, está basado en el texto del hebreo, digámoslo así. Aquellos que lo tradujeron de otra manera, ¿sí? Entonces aquí dice, entonces tendríamos que entender, bueno, entonces ese plano, ese pensamiento era poderoso, ¿sí? Y el pensamiento o propósito, plan poderoso, estaba con el Todopoderoso, imagínese usted. O sea, el Todopoderoso tenía dentro de la mente un todopoderoso pensamiento, ¿sí? Un todopoderoso propósito, plano, pensamiento. O sea, a algo abstracto se le está dando el adjetivo atributivo todopoderoso. Analicen ustedes eso no tiene lógica. ¿Bien? Porque se entendería que ahí todopoderoso y pare de contar. Pero ahora bien, leamos este texto en el Código Real, Nuevo Testamento textual, hebraico. Juan 1.1 y verso 2. Mire lo que dice ahí. Desde un principio era dabar. Es lo mismo. Verbo dabar o menra o logos, es lo mismo. Entonces dice, desde un principio era dabar, de Elohim. Obviamente, pues, se entiende esto como de procedencia, ¿sí? De pertenencia, puede entender también. Y aquel dabar estaba siempre ante pros, Elohim. Y el dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Lógicamente, el Señor Jesús es la imagen y expresión o el carácter mismo del Padre, porque es el resplandor de su gloria, o sea, la doxa. Entonces aquí tenemos este punto muy importante. Dice, ahí está, que es un pronombre demostrativo, tercera persona, existía desde un principio ante pros Elohim, o Seos. Entonces veamos cómo James Strong aquí, por ejemplo, el logos, cómo lo interpreta él. Dice, noticia, algo dicho exclusivamente el pensamiento, dice, por implicación tema, sujeto del discurso, también razonamiento, vea, facultad mental o motivo, por extensión, cálculo, específicamente con el artículo en Juan, la expresión divina, es decir, Cristo. Entonces, aquí el erudito de James Strong está reconociendo de que es decir Cristo, dice él. ¿Qué quiere decir esto? De que realmente Cristo es un alguien, no es un algo, sino un alguien. Y se refiere al Señor Jesús. Ahora aquí está, por ejemplo, noticia, es decir, la definición, la palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta. Bueno, ahí está todo. Esto lo voy a dejar en la caja de comentarios para que usted lo lea. Ahora el significado de palabra en el hebreo, ¿sí? Que significa dabar, acta, acuerdo,
pronunciación davar, la palabra por implicación materia, como de lo que se habla, o cosa, adverbio, causa. Y aquí tenemos, por ejemplo, la definición, dice, contestar, cosa, decir, declarar, decretar, determinar, dicho, dirigir, disertar, divulgar, reentonar, exponer, expresar, exterminar, hablar, mandar, palabra, proclamar. Bueno, así lo define dentro de lo que es el léxico del hebreo. Pero vamos a analizar algo muy importante, amados hermanos, ¿sí? Miren lo que dice acá. Al Señor Jesús se le ha dado el nombre atributivo logos, la dabar, la menra, la palabra. Él no es un algo, sino un alguien, un ser con raciocinio y voluntad propia. Escuchen bien. Ahora bien, analicemos sus contextos en secuencia para una mejor comprensión al tema. Analicemos cuidadosamente lo que nos dice el apóstol Juan y también lo que nos dice Juan el Bautista referente al logos o verbo, el cual es el mismo Señor Jesús. Ve, hermanos, vamos a leer aquí detalladamente y ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante. Presten atención porque yo sé que estos argumentos yo no los he oído de ningún erudito. La verdad que poco estoy metido escuchando eruditos, algunos que se dicen ser eruditos, ¿no? Esto se puede entender simplemente cuando se lee detalladamente o detenidamente, ¿sí? Bajo la dirección, con la ayuda del Señor. Entonces, notemos algo que aquí en este punto, el verso capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, miren lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Repito, Juan 1:1, primera cláusula, segunda y tercera cláusula, cuando se habla del logos, verbo davar o menrat, no se está hablando de un plan, propósito, pensamiento. Por favor, les invito a que ustedes analicen eso. Han cometido ese grave error durante años. Ustedes que dicen ser eruditos de griego y hebreo y tantas cosas, ustedes han cometido un error terrible. Porque ahí no se está hablando de un algo, sino de un alguien. Y no se puede encapsular eso, decir que era, ahí se está refiriendo a un plan. No, Juan no estaba diciendo que ahí se refería a un plan, propósito, pensamiento, jamás y nunca eso. Simplemente en ese predicado nominal lo que Juan da a entender es que ahora, después de haber recibido la revelación, ¿sí? Del Apocalipsis a él le fue revelado que este ser, este alguien llamado Jesús o Yahshua HaMashiach, tenía este nombre atributivo, logos, dado de parte de Dios. Una cuestión muy potestativa de parte del Padre en reciprocidad a su Hijo. Le da el nombre Jesús, obviamente, nombre que es sobre todo nombre, eso no se niega, pero también se le dan otros nombres aparte de Jesús o Yahshua. Eso lo deben de saber ustedes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice acá, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de aquel, ese que existía en el principio, ya allá. ¿Sí? Ese fue hecho carne. Porque aquí ya toma otro tema. ¿Sí? Otro tema. O sea, refiriéndose a la manifestación, porque eso significa, cuando se habla de hacerse carne, es que el Hijo de Dios, ¿sí? Se hizo carne que cuando tomó humanidad o adhirió a su naturaleza divina humanidad. Se puede entender de esa manera. Entonces aquí hay un punto muy importante de entender esto. Y habitó, dice, entre nosotros y vimos su gloria, su doxa. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nota aquí, el apóstol Juan hace remembranza del testimonio. Ahora lo que vamos a ver acá, muy importante para entender esto. Hay muchos de la corriente, perdónenme que los mencione acá, de la corriente monarquiana, de los, digamos, del monarquianismo dinámico, ¿sí? Donde niegan totalmente la existencia de Jesús o la preexistencia del Hijo de Dios. La niegan a toda costa y siempre quieren, pues, y no solamente ellos, sino me di cuenta también de otros, como decir,
el señor allí erudito Selvin Cruz, creo que es Selvin, algo así, no sé si es Cruz, me perdonan si de pronto me equivoqué en su apellido, pero creo que me parece que es Selvin Cruz, si no estoy mal. Bueno, donde él también está empecinado en negar, inclusive niega muchas verdades del Evangelio de Mateo, muchas cosas las niega, pero en este punto pues estoy de acuerdo con los otros, donde negar que allí simplemente dicen ellos, no, es que ahí se refiere a un plan, pensamiento, propósito. De ninguna manera. ¿Dónde Juan está refiriendo eso? ¿Dónde está eso? ¿Cómo sacan ustedes ese cuento? Porque eso está muy reforzado. De ninguna manera. Entonces notemos aquí algo. Dice, nota aquí, el apóstol Juan hace remembranza. Entonces vamos a escuchar el testimonio de Juan el Bautista, que el cual obviamente lo menciona el apóstol Juan. Trae a colación las palabras de Juan el Bautista. Juan el apóstol trae a colación las palabras o el testimonio de su tocayo Juan el Bautista. Nota aquí, el apóstol Juan hace remembranza del testimonio de Juan el Bautista. ¿Sí? El apóstol Juan dice acerca de la persona de Jesús. Juan el Bautista dice que él ya existía antes que él. Notemos eso. ¿Sí? Esto nos habla clara y categóricamente de la preexistencia del logo verbo dabar, comenra, no como un algo, sino como un alguien. Es muy importante entender eso. Entonces, vamos a leer aquí lo que dice Juan el apóstol con referencia o respecto de Juan el Bautista. Dice, estas palabras que está mencionando aquí, la está hablando el apóstol Juan, no Juan el Bautista. Quiero aclarar eso, hay que tener comprensión lectora. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. El que viene después de mí es, escuchen bien, es antes de mí, porque era primero que yo. Escuchen bien, era primero que yo. Ahora la pregunta es, si según la corriente de muchos que niegan la preexistencia del Hijo de Dios y asocian Juan 1.1, que es un plan, propósito, pensamiento, entonces, si todos estábamos en la mente de Dios, entonces todos tendríamos que ser, digámoslo, de alguna manera, seríamos nosotros primeros que Jesús. Seríamos primeros que Jesús. Porque aquí Juan, escuchen bien, Juan el Bautista está diciendo que el que venía después de él era primero que él. Dice, el que viene después de mí, es antes de mí. ¿Por qué? Aquí lo pone, porque era primero que yo. Y hay un pronombre posesivo en primera persona singular, yo, que es ego. Entonces dice, primero que yo. O sea, hay un yo primero y luego está este otro yo, que sería el segundo. Un primero yo, ego, sería Jesús, según él dice acá. Primero que yo. O sea, hay un primero yo antes de Juan. Entonces Juan sería el segundo yo o el segundo ego, ¿cierto? Porque él dice, era primero que yo. Pero resulta que Juan fue concebido entre el vientre de Elizabeth primero que Jesús. Jesús vino a ser concebido en el 6º mes. Ahí está en Lucas, capítulo 2, si no estoy mal. Ustedes van a poder encontrarlo ahí. En el capítulo 1, verso capítulo 2, creo que estoy mal. Si no estoy mal, ahí está. Entonces van a encontrar ustedes que él fue concebido en el vientre de María, digamos, se prepara el cuerpo del Señor. No voy a hablar de ese tema porque es otro tema. Pero si vamos a esa lógica que usan ellos, entonces Juan estaría en una contradicción. Porque ¿cómo va a ser primero Jesús y cuando él fue el primero? O sea, Jesús vino después. Entonces tendría que haber dicho, según la lógica de muchos, Juan no hubiera dicho estas palabras. Juan no hubiera dicho, bueno, yo no soy el Cristo, el que viene, yo soy el primero que vino, pero después de mí viene otro. Entonces ahí no cabría, pues no, de pronto tendría una pequeña justificación
o ventana de esperanza para ellos negar esto, basado en lo que Juan está diciendo. Pero notemos que es todo lo contrario. Juan está diciendo es, el que viene después de mí es antes de mí. O sea, no tendría lógica decir él, cuando Juan nació primero, Jesús nació después. ¿Sí ven? Entonces ahí está el problema. Porque habría una contradicción. Pero realmente pues no hay ninguna contradicción, porque obviamente Cristo es preexistente a todas las cosas, como se dice. Él es el primogénito de toda creación. Entonces, tenemos aquí este detalle muy importante. Yo sé que esto que van a oír, pues muchos van a pegar el grito en el cielo y van a empezar a querer refutarme y todo eso, ¿sí? Haciendo otros videos y cosas así. Bueno, está bien. Me harán más publicidad a ustedes si lo hacen de esa manera. Ahora bien, leamos lo que dice acá. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Continuamos acá. Leamos los textos donde Juan el Bautista habla sobre el Señor Jesús, evidenciando con su propio testimonio. Bien, vamos a leer desde el verso 25 y otros textos más para que no te me dé cuenta. Ya vamos por acá en 36 minutos. Bueno, no se canse, siga escuchando porque ahora viene la parte de la conclusión final que es muy interesante. Luego dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo o el ungido, ni Elías ni el profeta? Veamos lo que dice acá. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros, dice, no conocéis. Este es el que viene después de mí. O sea, ese que no conocían ellos es el que viene después de él. Dice acá, él que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Notemos lo siguiente. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora bien, el siguiente día, vamos a leer acá el 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí es donde Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Hace la apertura, la presentación del Señor Jesús, del Mesías. Este es aquel de quien yo decía, dice acá Juan, después de mí, esto es lo que habló Juan, ya no el apóstol, sino Juan el Bautista, pero está trayendo Juan el apóstol a colación las palabras de Juan el Bautista, hay que entender eso. Estas, aunque está aquí escrito en el Evangelio de Juan, pero esto fue lo que habló Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Juan el apóstol está trayendo a remembranza, a colación, algo que ya dijo alguien, que era Juan el Bautista. Entonces mire lo que dice acá. Al siguiente día vio Juan que Jesús venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el verso 30 dice, este es aquel. Hay un pronombre demostrativo de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Y qué dijo Jesús? En uno de los textos que está allí en Juan capítulo 10, cuando le contesta Jesús a los fariseos, antes que Abraham fuese, dice, yo soy. O sea, dando a entender de su preexistencia, no como un algo, sino como un alguien. Hay que entender eso. Luego dice, porque era primero que yo. Ahora bien, entonces, continuemos con el testimonio de Juan con referencia al logos, verbo, el cual es Jesús mismo. Vamos a leer otros textos. Voy a leer la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice acá. Y leemos otros textos más, el verso 2 y después el verso 3. Mira lo que dice acá, ya vamos terminando. Dense cuenta, ahora ustedes, hermanos y amigos, dense cuenta de esto. Juan va a mencionar aquí dentro de la primera carta que le escribe a la iglesia, aparte del Evangelio, vuelve a mencionar otra vez, y también lo menciona en otro texto más, pero ese no lo traje a colación acá. Dice, lo que era, ¿sí? Era, desde el principio, o sea,
principio, en arjé, refiriéndose lo que era. ¿Qué era en el principio? Ya existía el logos, lo que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo o el logos. Entonces dice, lo que era. Desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, dice acá, tocante al verbo de vida, o la dabar, o la menra, o el logos, de vida, dice, tocante. Entonces dice acá, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos, tocante al verbo, logos, de vida. Entonces, este adjetivo atributivo, el nombre logos, lo lleva un alguien. ¿Ve? Entonces viene aquí. Verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. También a Jesús se le da ese atributivo de que Él es la vida, ¿cierto? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Recordemos que Juan capítulo 17, verso 1, del verso 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Conocer a quién? Conocer al Padre y conocer a Cristo. Es muy importante porque Él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo a quien has enviado. Ahí está claro. Entonces dice, y esta es la vida eterna. Refiriéndose, hay que creer en Cristo para tener vida eterna. Jesús dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y el que cree en mí, dice, no morirá, sino que vivirá eternamente. El que coma su carne. Entonces, aquí tenemos un punto importante, dice, la cual estaba. Notemos aquí este punto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí este punto es un punto muy importante. Para los que niegan, digamos, la divinidad y la preexistencia del Mesías, pues claramente estos textos refutan totalmente ese argumento, porque al Señor Jesús también se le da este sustantivo atributivo de seos. Ahí está escrito. Entonces, dice, la cual estaba con el Padre, está la preposición con de dirección, pros, con el artículo definido, hopater, y se nos manifestó. Entonces ahí tenemos el sustantivo pater y se nos manifestó, dice, o sea, se hizo visible, se mostró a nosotros. Ahora dice acá, lo que hemos visto y oído es eso, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con Él. Ahí está la preposición con, hopater, otra vez, ¿sí? Y está el copulativo que hace una distinción, dice, con su Hijo, Dios, Jesús Christus. Entonces ahí está, Jesús Christus. Entonces aquí tenemos este punto, muy importante. Juan está testificando de acuerdo a lo que él recibió en la isla de Patmos, la revelación. Vamos para allá. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versos 12 y 13 dice lo siguiente sobre el Señor Jesús cuando lo ve montado sobre un caballo. Y aquí donde viene el desenlace muy importante, que es hasta el final. Si usted va ahí, no se vaya todavía, ya vamos a terminar, porque aquí viene la conclusión final. Dice lo siguiente sobre el Señor Jesús cuando lo ve montado sobre un caballo. Tome nota de lo que Juan vio en Apocalipsis. El apóstol Juan dice lo siguiente, escuchen bien. Esto es el capítulo 19 de Apocalipsis, versos 12 y 13. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza. Notemos que ahí, dentro de este, podemos decirlo así, este predicado nominal también, ahí vemos que se está hablando de un sujeto. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. O sea, está describiendo a un ser que tiene los ojos como llama de fuego. Es un símil comparativo. ¿Cómo? No es que sea los ojos de como llama de fuego, sino como dice acá. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza. Inclusive está describiendo su parte, su cabeza. Todo lo que tiene pues la anatomía de un cuerpo. Su estructura física. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía
un nombre o noma. Ahí está. Y ahorita lo vamos a ver en el griego, para que se den cuenta ustedes. Tenía en un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Cierto? Ahora sí, en el verso 13, mire lo que dice. Estaba vestido, inclusive Juan ve su indumentaria. En esa revelación que él recibe, ve la indumentaria del Señor Jesús. ¿Cómo era? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Ah? Y su nombre, o noma, dice, es el verbo, la dabar o la menra de Dios o de Seos o Elohim. Ahí está. Entonces vamos a verlo aquí en otra versión. Apocalipsis 19 otra vez, nuevamente los mismos textos. Y sus ojos son como, aquí en esta versión hebraica, el mismo texto. Dice, y sus ojos son llama de fuego. Bueno, aquí está, no sé, se omite el símil. Dice, de fuego, y lleva sobre su cabeza muchas diademas. Dice acá, escrito en ellas, diademas. Dice, codificadas con un nombre, ¿cierto? Escrito en ellas, que nadie sabe pronunciar sino solamente él. Y vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre ha sido llamado, escuchen bien, Hadabar, Yud-Hei Bat-Hei, o de Yahvé. Bueno, algunos discrepan en la pronunciación respecto a eso, pero es lo que dice acá, dice llamado Hadabar, o sea, la Dabar, de Elohim, o de Yahvé, o Yud-Hei Bat-Hei, que es el nombre, pues, las iniciales del nombre del Eterno. Entonces, en este caso, vemos algo muy importante acá, y ahora vamos a verlo en el texto griego. Vamos a ver allí en el interlineal. Nos habla de algo muy importante. Permítame acá. Entonces dice acá, mire lo que tenemos acá en este punto. Aquí dice lo siguiente, voy a leerlo aquí como está escrito en el interlineal griego. Dice, y ha sido puesto alrededor de sí prenda exterior de vestir. Ha sido rociada por aspersión, sangre, y ha sido llamado él. Ahí está, onoma, nombre de él, la, oja, ojo, artículo definido, la palabra de Dios, de el Dios. Entonces tenemos aquí la palabra, vea, ahí está, logos. Y ya vimos la definición que significa logos. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, si nosotros lo tomamos sin ningún discernimiento bajo la óptica de este léxico griego del Strong, entonces el personaje que ve Juan ahí no es un alguien, sino un algo. O sea, un algo está vestido de ropa, ¿sí?, teñida de sangre, rociada por aspersión, como dice ahí, y también tiene unas diademas. ¿Cómo es que un algo puede tener un vestido? ¿Sí? Pregúntese usted, ¿cómo es que un algo puede tener una ropa, tener cabeza, tener sus extremidades, todo, y tener un nombre y no ser un alguien? Es imposible, no tiene lógica, no tiene sentido, a menos que sea un maniquí o una estatua de yeso que le pusieron una ropa ahí, tiene una cabeza, pero no es un alguien, sino un algo. Una estatua es un algo porque no tiene vida, es algo, eso se le puede denominar como algo, pero realmente aquí no cabría la interpretación literal bajo esta óptica de lo que presenta el erudito James Strong en su léxico, de ninguna manera. Entonces hay que entender que aquí logos, según lo que nos dice Juan el apóstol, ¿sí?, no estoy desmeritando de ninguna manera el trabajo que han hecho estos eruditos, sino que hay que saber es darle el discernimiento de acuerdo a lo que está escrito, como le expliqué acerca de Juan capítulo 4, verso 24. Si alguien lo quiere tomar así, directamente, literalmente, entonces tiene que interpretarlo así, que Dios es un viento, o sea que es un algo, no es un alguien. Pero para el buen entendedor, pocas palabras, no necesito explicarles esto en detalle. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ahí dice, ¿sí?, ha sido llamado él, el artículo definido, o nombre o noma, y aquí tenemos autos, por ejemplo, estas cosas, autos, está ahí,
pronombre reflexivo sí mismo, usado solo en el solo o en el, aquí viene la comparación de la tercera persona y con el pronombre apropiado de las otras personas. Entonces aquí tenemos, vean, la definición esta, cosas, uno mismo, él, mismo, ella, mismo, este, mismo, el mismo. Bueno, entonces, ya viendo todo esto, ustedes creo que está más que claro que aquí, dentro de lo que es el Apocalipsis, cuando leemos acá, y dice claramente aquí, ¿sí? Para ir terminando ya porque va a terminar, encontramos, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre, o sea, este ser que estaba allí, vestido de esa ropa teñida en sangre, tenía un nombre. Entonces, bajo esta revelación, después de que Juan le es revelado a él que Jesús también llevaba este nombre atributivo, Logos, ¿sí? Omen Rao Dabar, ustedes lo vieron ahí, lo puse en la versión hebraica. Entonces, viene a escribir ahora Juan 1.1 y viene a escribir las cartas. Por eso, cuando él aquí ve a Jesús vestido de una ropa teñida en sangre, ve a un alguien y que tiene el nombre de Logos. Entonces, sencillamente, cuando él ya escribe el Evangelio y las cartas, ya trae a colación la revelación que él recibió. Bajo ese concepto teológico, de esa óptica que él recibe allí, entonces es que escribe. Esto no lo escribió antes él. Antes de Apocalipsis no lo escribió. Fue después de la revelación. Entonces, bajo esa óptica teológica que él recibe, ¿qué hace? Dice, en el principio era el Logos, el verbo, la dabar, o la dabar, el Logos, menra, era en el principio, se puede tomar a la inversa, ¿sí? Gramaticalmente, y da igual, no pasa nada. Entonces aquí hay un punto. ¿Qué está diciendo Juan? Bajo esta óptica que ustedes pueden leer acá, o ver aquí, leer, ¿sí? Y de lo que él vio, entonces él escribe, en el principio era ¿qué? El verbo. ¿A qué se refería? En el principio era, podemos decir, Jesús. ¿Sí? Eso es lo que está dando a entender ahí. O sea, ese alguien que se llama verbo ahí, era en el principio, pero no está hablando como plano, propósito, pensamiento de ninguna manera. Sáquense eso de la cabeza. Porque durante años mucha gente ha cargado en la mente eso, de que ahí es un plan, propósito, algo abstracto, es un algo, no es un alguien. De ninguna manera. Juan trae a colación lo que ya recibió aquí. Entonces está hablando del mismo sujeto. O sea, este logos aquí, que es un alguien, porque usted no puede negar eso. O usted se atrevería a negar que aquí Juan está viendo a alguien. Pues si usted niega eso, realmente usted tendrá un desconocimiento terrible en cuanto a las escrituras y usted está, digamos, a kilómetros de distancia de entender la realidad de las cosas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, es muy importante, ténganlo presente, de que ahí Juan 1.1 no se está hablando de un plan, pensamiento, propósito de ninguna manera. Esta es dentro de ese predicado nominal, mostrando a alguien que ya existía desde el principio. Ese es el objetivo de Juan, no es más nada. Juan no está hablando de un plan, propósito, pensamiento de ninguna manera, no. Está trayendo es a remembranza lo que ya recibió, la revelación que recibió, lo está trayendo ahí y está explicando. En el verso 2 dice, y este era en el principio. Porque es lo que dice acá arriba, mire. Acá arriba donde nosotros leímos al principio, en lo que nosotros veníamos leyendo, mire lo que dice acá. Este existía desde el principio ante pros Elohim. Ahí está. ¿Cuál este? Este es un pronombre el cual se está refiriendo a un alguien, se está refiriendo a un sujeto. Este es un pronombre demostrativo, diciendo este. ¿Cuál es este? Este se está hablando del sujeto del logos. Este sujeto del logos ya existía pros ante alguien o frente a alguien, se puede entender. Pros, ahí está, la preposición de dirección. Entonces, yo creo que, amados hermanos y amigos, sin más preámbulos, sin más palabras, yo creo que es muy claro entender esta realidad y, por favor, pues, tómense el tiempo para que lo analicen. Yo me he tomado el tiempo para investigar y traerles esta enseñanza a ustedes. No ha sido porque yo, estoy improvisando acá y todo esto, no.
Agradezco también de una manera muy especial al Señor, primeramente gracias a Él, que pues me ha dado este tema para compartirlo con usted, y también pues al hermano Alfredo, con el cual he compartido, que él maneja muy bien este tema y quizás tenga otras cosas que agregar dentro de su estudio, ya lo hará en su canal a su debido tiempo, pero yo creo que pues ha sido muy claro, un estudio muy amplio para entender, y si ya alguien no lo quiere entender, pues bueno, se respeta eso, pero hay que ser honestos y entendidos con lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Así que bueno, gracias y paz. Hasta aquí el análisis bíblico. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Jesús Verdad Eterna. Denle like, compartan las enseñanzas a los demás hermanos para que todos sean edificados en la común fe. Amén. Muchas bendiciones. Hasta una nueva oportunidad.